Bienvenidos a un nuevo video de modelado, simulación y control, y en esta ocasión vamos a ver el tema de la linealización por series de Taylor para sistemas en espacios de estados que sean no lineales. Vamos a ver qué se requiere para obtener una representación en series de Taylor de estos sistemas en un modelo lineal, pero no siempre va a ser posible realizar esta conversión, es decir, el proceso de linealización por series de Taylor de modelos no lineales. Hay modelos no lineales que no admiten este tipo de linealizaciones y a eso se les considera pues sistemas no lineales esenciales o esencialmente no lineales. Pero antes de pasar a todos esos tópicos y a esos detalles, pues vamos a considerar nuestra serie de Taylor que conocemos del cálculo de una variable como un método de aproximar una función cualquiera. Esta es una función, vamos a poner aquí, no lineal. Esta es una función no lineal. Tiene, por supuesto, que cumplir con algunas características. Por ejemplo, tiene que ser continua y tiene que ser suave, es decir, sus derivadas en el punto x0 tienen que existir. Y pues a este término de aquí, pues vamos a llamarle offset, así se le conoce. Y sería como una especie de sesgo, un desajuste a partir del 0. Bueno, nosotros le vamos a llamar offset. Y pues aquí desde luego tenemos todas las derivadas y tenemos este punto x0. También lo vemos aquí, que es el punto alrededor del cual queremos aproximar. Entonces vamos a ponerle pues algo así como punto. Aquí es solo un valor, desde luego, solo en una variable, pero es un punto de operación. Ok, entonces si nosotros desarrollamos los primeros términos de esta serie, pues tendríamos nuestro offset f de x evaluado en 0, por supuesto, y tendríamos el término de primer orden, o también llamado término lineal, la primera derivada de f, evaluada en el punto de operación con respecto a x. Y pues aquí tendríamos 1 factorial, aquí también el exponente sería 1, entonces aquí simple y sencillamente tenemos la derivada, bueno, la diferencia x menos x0, donde ya dijimos x0 es nuestro punto de operación. Y bueno, seguimos sumando los términos de la serie. Vamos a poner el siguiente por lo menos. Aquí tenemos esta segunda derivada. Aquí tendríamos x menos x0 al cuadrado sobre 2 factorial, que es también 2, más los demás términos hacia acá. Entonces esto pues desde luego no tiene fin, es una serie infinita. Pero lo que nosotros vamos a hacer es despreciar estos términos. Los términos a partir de la segunda derivada en adelante los vamos a considerar términos de alto orden y los vamos a despreciar porque en todos ellos aparecen potencias de esta diferencia que vemos aquí. Entonces, precisamente a esta diferencia vamos a denominarle variación de x, o sea, vamos a ponerle así, variación de x, porque esta aproximación de la serie de Taylor pues es válida en una región. Si nosotros consideramos solo unos términos, no la totalidad, es decir, si truncamos la serie, en este caso, vamos a pensar que aquí nos quedamos con estos primeros dos términos, que les vamos a conocer como términos lineales. Mientras que los términos de alto orden son no lineales, pues por la presencia de estos exponentes al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces estos son términos, son términos lineales, nada más los dos primeros. Y si nosotros queremos despreciar los términos de alto orden sin tener mucha diferencia, es decir, conservando aquí un buen grado de aproximación, pues entonces no debemos alejarnos mucho de x0. Así que la variación de x, o bien, como decimos aquí, x menos x0, debe ser pequeña. Entonces, para decir eso de una forma más matemática, pues vamos a hablar de su valor absoluto, y esto tiene que ser desde luego menor. Bueno, vaya, esto es lo mismo que el valor absoluto de la diferencia,
x menos x0, y esto tiene que ser menor que algún epsilon. Entonces, entre más cerca estemos, este epsilon entre más tienda a 0, entre más pequeño sea, estamos haciendo que las variaciones sean pequeñas, y entonces esta aproximación pues es mejor a la función no lineal original. Bien, entonces pues aquí lo que estamos estableciendo básicamente es que esta variación de x es la diferencia entre x menos x0. Entonces es una variación, una desviación de los parámetros, entonces bueno, del punto de operación original. Entonces vamos a ver, si nosotros nos quedamos solamente con estos términos lineales, pues estaríamos aproximando una función no lineal, digamos alguna curva como esta, la estaríamos aproximando por medio de una línea recta que toca la función en algún punto, o sea su recta tangente. Esta sería nuestra serie de Taylor con los dos primeros términos, y nosotros observaríamos que esto es válido en una región, es decir, va a pasar un rato hasta que nosotros empecemos a observar la diferencia. Entonces, si aquí en el eje de las abscisas x este fuera el punto x0, pues la diferencia ya se hace sustancial después de un tiempo, pero en cierta vecindad, digamos por aquí, pues ahí no nos damos cuenta. Es decir, este sería el punto x0 menos delta de x, y este sería el punto x0 más esa pequeña variación. Mientras satisfagamos esto, pues este modelo lineal es suficientemente válido para una función no lineal original. Entonces, pues no hay que olvidar qué es lo que representa nuestra variación. Representa que nosotros nos podemos mover sobre el eje x en cualquiera de estos valores sin salirnos de esa vecindad, pues entonces no va a haber ningún problema. Entonces, de hecho, el valor máximo permitido pues sería epsilon. Entonces aquí x más delta de x o x0 menos delta de x, todos permanecen dentro de esta vecindad que estamos suponiendo aquí. Ok, bueno, ya que definimos estos términos, ¿qué sucede con los sistemas no lineales? Bueno, en los sistemas no lineales, nosotros hemos estado tratando algunos de estos sistemas en videos anteriores. Tenemos un vector de estados, vamos a poner como x mayúscula, un vector de estado que tiene n componentes, n estados, x1, x2 y así hasta xn. Entonces, este es nuestro vector de estado. Vector y este vector de estado, pues cuando representamos el modelo de un sistema, una vez que elegimos los estados, pues tenemos la derivada del tiempo del vector de estado es igual al campo vectorial del sistema más un campo vectorial de entrada estado por alguna entrada. Entonces este es un sistema afín, es un sistema no lineal afín. Así lo analizamos en el video anterior. Es un sistema no lineal afín en la entrada de control, que es U, que representa a nuestros actuadores. Entonces, pues lo que tenemos que hacer, dado que f y g son no lineales, es decir, este es no lineal, este también es no lineal, pues hay que aplicarles la serie de Taylor, pero bueno, se la vamos a aplicar principalmente al vector f. Sin embargo, f ya no es una función como esta que tenemos aquí arriba. Aquí f es un mapeo de los reales a los reales, una función de los reales en los reales, de una variable. Aquí f, tanto f como g, pero principalmente f, pues es un mapeo de Rn a Rn, es un campo vectorial no lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a obtener la representación de este f de x vector no lineal, pero en términos de su offset
un punto de operación y un punto de y bueno, su primera derivada y las variaciones alrededor de ese punto de operación. Entonces, pues no hay que olvidar que si nosotros seleccionamos un punto de operación, aquí lo voy a escribir así, punto de operación, en el estado del sistema, o sea, en el espacio de estados, pues tendríamos un X vector, pero vamos a ponerle aquí un subíndice 0, u O, que puede representar la palabra operación. Y entonces, pues aquí tenemos la componente X1, pero en ese valor de operación, la componente X2, pero en ese punto de operación, y hasta la componente Xn en el punto de operación. Pero este vector es constante, o sea, es un vector constante. No varía en función del tiempo. X sí varía en función del tiempo porque los estados son posiciones y velocidades en un sistema mecánico. Entonces, pues esto sí cambia en un mecanismo, desde luego, en un sistema dinámico esto cambia en función del tiempo, pero este punto de operación pensemos que no, que es un valor constante alrededor del cual queremos encontrar una representación lineal del sistema. Entonces, por un lado tenemos X0, pero pues ¿cómo nos quedaría esta expresión de la serie de Taylor truncada hasta los términos lineales? Pues para el sistema no lineal tendríamos, para el campo vectorial del sistema, tendríamos que, bueno, decimos que esto es aproximadamente igual a un término de offset que sería f, esta misma f pero evaluada en este punto constante x0 en este estado, más la primera derivada del campo vectorial, o sea, lo que conocemos como la matriz jacobiana. Vamos a representarla así con una D mayúscula, evaluada desde luego en el punto de operación, nuestro vector de operación, nuestro punto de operación de todo el sistema, la estamos derivando pues respecto al estado, entonces respecto al vector de estado. Desde luego este es un jacobiano, ahorita vamos a ver que es una matriz, y aquí pues tenemos la variación del vector de estado, o sea, aquí vamos a tener x menos x0 vector. Entonces esta fórmula en amarillo pues es completamente análoga a esta fórmula de aquí, y es todo lo que necesitamos conocer cómo calcular por el momento, porque pues esta entidad de aquí, esta se llama matriz jacobiana o simplemente jacobiano de f, del campo vectorial f. Este de aquí desde luego pues nos va a dar un vector, porque pues vamos a ser más explícitos, vamos a pensar cómo está constituido este sistema. Tendríamos la derivada del estado, la derivada del vector de estado respecto al tiempo, es igual a f de x, pero esta f de x, este campo vectorial pues tendrá una componente que será una función 1 de x1, así sucesivamente, o sea de todas las variables hasta xn. Tendríamos aquí una f2 de todo igual de todas las variables hasta xn, y sucesivamente hasta fn, porque hay que recordar que pues es un mapeo de Rn a Rn. Entonces aquí pues tenemos n componentes, pero cada una es una función no lineal del estado del sistema. ¿Más quién? Pues más g, que tiene una expresión parecida por u. Entonces aquí tendríamos g1 igual de x1 en variables de estado hasta xn, g2 x1 hasta xn, y así sucesivamente hasta gn de x1 hasta xn. Entonces pues desde luego este para nosotros es el vector f de x mayúscula, este de aquí
es el vector de g de x mayúscula también. Entonces aquí es como tenemos explícitamente nuestro sistema dinámico no lineal con entrada, o sea, afín en el control aquí. Entonces pues vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos esta representación de este campo vectorial. ¿Cómo calculamos esta matriz jacobiana? En ese caso, pues el jacobiano del sistema, o sea, vamos a ponerlo así, jacobiano de f, pues queda de la siguiente forma. Así es la matriz que voy a ponerlo ahorita. Pues le voy a poner dependencia de x, pero hay que recordar que lo podemos evaluar en cualquier valor que tome el estado, no solamente en este valor constante. Después lo evaluamos en ese valor constante, pero de momento vamos a calcularlo así. Pues esta matriz se aborda en cálculo vectorial o en cálculo multivariable y está construida por las derivadas parciales. Vamos a poner la derivada de f1, o sea, la primera función, sobre con respecto a la primera variable de estado, y pues vamos formando una matriz con las derivadas parciales, en este caso la derivada de la misma función f1 pero respecto a la segunda variable, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la derivada de la primera función respecto a la variable n en el estado. Entonces pues aquí proseguimos, aquí continuamos con ese proceso. En el segundo renglón pues ya considero la segunda función, ya no la primera, considero la segunda función. Y entonces, o sea, que cada renglón de esta matriz es el gradiente de las funciones componentes, porque las funciones fi o f1, f2, fn minúsculas son campos escalares en sí mismas. Entonces estas columnas constituyen el gradiente de cada una de estas funciones, bueno, estas filas, estos renglones. Entonces así calculamos esta matriz, sería la derivada de la segunda función respecto a la primera variable de estado. En la siguiente entrada pues ponemos la misma segunda función respecto a x2, y entonces así hasta xn. Y por supuesto pues vamos a continuar este proceso hasta la derivada parcial de la enésima función respecto a x1, la derivada de f enésima respecto a x2, y así sucesivamente hasta la derivada de f enésima respecto a x enésima. Entonces aquí tenemos esta matriz, este es el jacobiano. Lo único que vamos a hacer después pues es desde luego evaluarlo en x, en el estado x0, o sea en el estado de operación. Así es como calculamos el jacobiano de esta matriz. Ahora, el hecho de que los sistemas sean afines en el control U, es decir que U y g de x pues tengan una relación lineal, está multiplicada una por la otra. Entonces eso lo que quiere decir es que para alcanzar esta representación yo tengo que sustituir desde luego esta f, esta que encontramos aquí, este equivalente de f lo tenemos que reemplazar aquí, pero aquí únicamente pues evaluamos este campo vectorial en el punto de operación. Entonces de esa forma todo este sistema no lineal, o sea este sistema no lineal, si nosotros sustituimos esto que acabamos de encontrar aquí y evaluamos aquí alrededor de este punto, hay que recordar que pues nos tenemos que mover en un estado acotado, es decir que nuestro sistema no puede moverse, no puede variar en todo el espacio de estados. El estado, y aquí lo pongo con doble barra porque es una magnitud, es análogo a esta idea, el vector de estado, básicamente lo que tiene que pasar es que pues esté acotada su norma dentro de una vecindad de este punto, o sea pues que aquí tengamos x de estado menos x0, estos son vectores en Rn, su magnitud tiene que ser menor a algún epsilon que escojamos, y entre más cercano a 0 sea este epsilon, o sea entre mi estado del sistema, mi estado dinámico, mis variables dinámicas se muevan más cerca de este punto
de operación, pues más aproximada es esta función y mejor va a ser mi aproximación lineal a este campo vectorial. Entonces, pues si nosotros reemplazamos lo que acabamos de encontrar, pues nos vamos a encontrar con la siguiente representación. O sea, tenemos la derivada del vector de estado respecto al tiempo, y esto es igual a f de x, pero ahora pues tenemos que sustituirlo por toda esta fórmula. Entonces aquí, para empezar, pues nos va a quedar f de x evaluado alrededor de ese punto de equilibrio o del punto de operación. No necesariamente es el punto de equilibrio. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando este punto de operación se reduce al punto de equilibrio. Entonces, bueno, luego tenemos esta de aquí. Entonces nos quedaría más la derivada, o sea, el jacobiano de f, ahora sí evaluado en x0 alrededor del punto de equilibrio. Esa es la matriz jacobiana, esto que acabamos de anotar, y es una matriz de n por n, sin duda, n por n. Este vector x vector menos x0 vector, pues desde luego también es un vector de n por 1, entonces no va a haber problema si se pueden multiplicar. Aquí así lo vamos a poner, x menos x0, y aquí evaluamos el siguiente término, que es g de x, lo evaluamos en g de x0, porque nosotros queremos permanecer operando alrededor de este punto, y alrededor de este punto pues las influencias de los actuadores se van a parecer a las influencias que hay en este punto, aunque en todo el espacio de estados tiendan a variar y tengan variaciones quizás que fluctúan de forma grande. Aquí al menos alrededor, localmente alrededor del punto de operación, pues podemos considerar las constantes. Entonces aquí tenemos g de x0 por u. Sin embargo, también hay que decir que esta u que tenemos aquí pues va a tener que ser una u especial, o sea, no va a ser cualquier u, le voy a poner una barra para denotar que es una u especial, y ahorita vamos a ver cuál es la razón. Entonces tenemos hasta ahorita esta representación, ya no se ve tan no lineal como esta de aquí. Sin embargo, todavía hay que hacer algún tratamiento para pues ver a qué corresponde en realidad. Entonces, ok, ya que hicimos estas aclaraciones, pues primero vamos a anotar quién es quién en realidad es esta entidad que yo tengo aquí, la cual debe estar acotada por este épsilon en esta ocasión. Entonces, nosotros podemos igual definir la variación del vector x como la diferencia entre el vector de estado menos el valor del punto de operación. Si nosotros hacemos esto, pues nos estamos dando cuenta básicamente que podemos representar al vector de estado como si yo despejo aquí este punto de operación, lo mando hacia acá, pues el vector de estado es igual a al vector del punto de operación más la variación en el estado alrededor de ese punto. Y estamos diciendo que efectivamente sería aquí, esta diferencia es la variación. Esta es una delta, vamos a hacerla bien, de hecho en el mismo color. Aquí lo que estamos haciendo es que esta es una variación del estado entre estas barras dobles. Es una variación del estado alrededor del punto de equilibrio, y por supuesto pues es pequeña. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces eso es por una parte. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que x menos x0, pues en realidad esto de aquí pues es este valor, la variación de x, o sea, la variación del vector de estado. Ok, entonces aquí pues si nosotros sustituimos en g pues el valor de x0 del valor de operación, pues nos queda un vector de constantes o una matriz. Dependiendo de la naturaleza de esta función, nos va a quedar una matriz o un vector de coeficientes, o sea, constante. Ok,
Entonces, sin embargo, también aquí esta U pues tiene que ser una U especial, es decir, no es una entrada arbitraria. Y vamos a pensar que tiene una estructura similar a esto, o sea que U barra, aquí le pongo barra porque este no es un vector, puede ser un escalar, y ahorita lo estamos pensando como escalar. U barra pues es igual a una U de operación, o sea, un valor nominal de la entrada de control más una variación en U. Entonces, de hecho, pues esto es tan importante que vamos a anotar. Esto es un valor nominal de entrada. Es el valor nominal de la entrada que mantiene al sistema alrededor del punto x0. Ahí lo mantiene sin moverlo. Y pues esto es una variación pequeña de la entrada alrededor de ese punto. Desde luego, esta es una variación pequeña de la entrada U. O sea, es una variación pequeña de U. Entonces, pues vamos a ver qué estamos diciendo con todo esto. Si nosotros reemplazamos el equivalente del vector de estado en términos de su punto de operación y una pequeña variación aquí, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener la derivada respecto al tiempo de x0 vector más el vector variación. Y esto pues va a ser igual a este offset f de x0 vectorial más el jacobiano, por supuesto evaluado en el punto de equilibrio por la variación del vector de estado. Aquí está la variación de x tal como la definimos aquí, más este término g de x0 que pues es una constante en términos vectoriales, con esta u barra que aquí tenemos u0 más delta de u. Ok, entonces para proseguir con estos cálculos voy a cancelar la parte de arriba. Voy a borrar esto que tenemos arriba. Ya sabemos que esta variación tiene que ser pequeña. Eso es lo que estamos diciendo ahí básicamente. Ok, entonces vamos a continuar este cálculo. Aquí abajo pues nos va a quedar pues la derivada de una constante. Esa derivada de este vector constante, porque el punto de operación es una constante, pues es 0. Entonces nos queda solamente la derivada de la variación de x, la variación del vector respecto al tiempo, igual a este offset. Bueno, vamos a escribirlo un poco más lejos, o sea, vamos a guardarlo. Ahorita vamos a escribir primero el jacobiano, que como vemos es una matriz de n por n. Entonces, este jacobiano evaluado en el punto de operación, aunque sea una matriz de funciones, o sea, aquí tendríamos n por n funciones, una función distinta, posiblemente distinta, en cada localidad de esta matriz, pues al evaluarla en un punto, todas se vuelven constantes. Entonces, al final de cuentas, estos se van a volver coeficientes, una matriz de coeficientes. Entonces, aquí tenemos este jacobiano por la variación de x, más pues hay que desarrollar este término, más g de x0 vector por u0, que es nuestro valor de entrada nominal, o sea, una entrada de control nominal, más alrededor de ese punto, me mantiene alrededor de ese punto, y aquí tendríamos g de x0 por la variación de la entrada u. Entonces, y pues ¿qué nos falta? Nos falta es sumar este término. De hecho, lo voy a poner. Vamos a quitar ya lo tenemos arriba.
Ok, lo vamos a arrastrar, o sea, lo vamos a escribir aquí antes de este término. Entonces falta sumar aquí tenemos más f, el offset pues. Entonces ahora tenemos esta cantidad. Bien, hemos dicho que aquí estamos viendo de hecho que esta derivada pues es cero porque es la derivada de una constante. Así que solo sobrevive este término de aquí. Aquí tenemos una matriz por un vector. Y aquí pues tenemos un vector por una entrada. Y esto ya más o menos termina por parecerse a un sistema lineal. Tenemos la derivada del vector de estado más una matriz de coeficientes, bueno, igual a una matriz de coeficientes de n por el vector sin derivar, más otra matriz de coeficientes por la entrada, en este caso la variación de u. Esto ya es una representación lineal, solo que estos términos me estorban. Son los que no aparecen aquí. O sea, este sería lineal. Y desde luego esto es no lineal. Esta representación es no lineal. Entonces, sin embargo, nosotros somos capaces de elegir U0. Nosotros siempre somos capaces de especificar cuánto vale o cuánto debería valer la función de entrada del sistema alrededor de un punto, de tal manera que lo mantenga equilibrado. Entonces, para hacer eso, pues nosotros aquí podemos escoger U0 de tal manera que se cancele con esta f, porque pues tanto g de x0 como f de x0 son ambos vectores de la misma dimensión. Desde luego, si este vector no tiene las mismas entradas que es decir, que por ejemplo las primeras componentes de este vector sean distintas de 0 y las últimas sean iguales a 0, es decir, si no son linealmente dependientes, yo no voy a poder hacer esta cancelación. Entonces esa es una condición que tenemos que satisfacer primero que nada. Nuestros vectores tienen que ser linealmente dependientes. O sea, si g de x0 y f de x0 son linealmente dependientes, pues eso significa que podemos escoger U0, o sea, existe una U0 distinta de 0, tal que este término completo valga 0. Entonces, siempre vamos a poder cancelar este sistema en ese caso. O sea, esta es una constante distinta de 0, y como estos dos vectores son linealmente dependientes, pues siempre podemos hacer que esto sea 0 en caso de que sean linealmente dependientes únicamente. Si no son linealmente dependientes, pues ¿qué sucede? Ya no podemos hacer esta cancelación. Y entonces, a menos que f, o sea, este offset, no hay que olvidar que le seguimos llamando offset. A menos que este offset sea exactamente 0 en ese punto de operación, si eso es 0, resuelve el problema, aunque no sean linealmente dependientes estos dos vectores. ¿Por qué? Porque si este vale 0, pues aquí U0 también vale 0 y cancela este otro término, y pues queda solamente los términos lineales, o sea, este término lineal más este término lineal igual a la derivada del vector de estado, y todos felices y contentos. Pero si no es 0, si este offset no es 0, si el offset es diferente de 0, entonces g y f tienen que ser por fuerza linealmente dependientes para que yo pueda garantizar que existe una u, o sea, un valor nominal diferente de 0 que cancela estos dos términos idénticamente. Bueno, vamos a imaginar que sí los cancela idénticamente, que sí existe, que sí son linealmente dependientes. Entonces, ¿cómo tenemos que escoger a U0? Pues hay que, si son linealmente dependientes, pues estos vectores entre sí son proporcionales. Lo único que hay que hacer es encontrar esa proporcionalidad. Entonces vamos a suponer que son efectivamente linealmente dependientes. Suponiendo dependencia lineal
entre G evaluada en x0. Ojo, no es G en general ni tampoco F en general, es evaluadas exactamente en ese punto. Y F evaluada en ese mismo punto. Entonces, pues ¿qué podemos escribir? Pues podemos decir que G es proporcional a F. O sea que existe una constante de proporcionalidad, digamos lambda es un número real. Lambda es un número real que me permite escribir esto. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación la proporcionalidad de f y de g, pues g de x0 pasa a ser lambda de f veces x0, y todo eso está multiplicado por u0 y se está sumando con f de x0, pero como son linealmente dependientes, pues vale 0. Entonces de aquí lo único que hacemos es que tenemos que encontrar quién es esta lambda, porque desde luego nosotros aquí podemos factorizar, es decir, me va a quedar lambda por u0 más 1, esto es un escalar, por f de x0, esto sería 0, bueno, en este caso este sería el 0 vectorial, acordémonos que estamos en una ecuación vectorial. Entonces, pues aquí basta con hacer que lambda por u0 más 1 sea igual a 0, y eso pues que implica que u0, si nosotros mandamos acá, pasa como un menos 1, y entonces pues implica que u0 es igual a menos 1 sobre lambda. Entonces tendríamos que encontrar este valor, pero hay forma de garantizar que estos términos, si es que esto se satisface, la independencia lineal, pues entonces cancelar estos dos términos, es decir, satisfacemos esta condición en la que estos valen 0. Si somos capaces de hacer eso, entonces pues obtenemos un correspondiente sistema lineal. ¿Qué sistema es ese? Pues el siguiente. Tendríamos, hablando de las puras variaciones, desde luego, o sea, de la vecindad alrededor del punto de equilibrio, tendríamos esta matriz jacobiana. La voy a poner aquí entre paréntesis cuadrados para recordar que es un jacobiano, pero ahora sí, desde luego lo evaluamos en el punto de equilibrio o en el punto de operación, dependiendo cuál sea el caso, y la multiplicamos por el vector de estado más g de x0 por u. Entonces ahora sí tenemos una representación lineal, porque esta va a ser la matriz del sistema A y esta va a ser la matriz B del sistema. Entonces pues nuestro espacio de estados, nuestra representación en espacio de estados, nos va a quedar de la siguiente forma: A por la variación de x más B por u, y llegamos a una representación lineal efectivamente. Entonces esta matriz, cuando la evaluamos en x igual a x, o sea 0, el punto de operación, se convierte en la matriz del sistema. G, cuando la evaluamos en x0, se convierte en la matriz B del sistema si y solo si se satisface esta condición, es decir, que exista u0 tal que cancele al offset por medio de su campo vectorial, evaluado en ese punto también. Entonces, con eso nosotros podemos encontrar el equivalente lineal de un modelo en varios puntos. Pero, ¿qué puede suceder? Puede suceder que yo sea capaz de escoger esta matriz, de calcularla, y luego cuando la evalúo aquí, en este punto de operación que yo seleccioné específicamente, me quedan puros ceros, a pesar de que el campo vectorial original f de x, del cual procede toda esta representación, pues tenga términos muy ricos dinámicamente. O sea que a primera vista lo veamos y no se nos ocurra que pues evaluado en este punto nos va a dar 0 su jacobiano.
O sea, si pasamos por esa singularidad, que así se le conoce, si este campo pasa por una singularidad, el jacobiano queda como 0, la matriz de coeficientes donde todos son 0, 0, 0, entonces en ese caso decimos que el sistema es esencialmente no lineal y no puede ser linealizado por series de Taylor. Entonces, pues aquí vamos a poner esa condición también. O sea, si el jacobiano de f, vamos a ponerlo en símbolos, es más compacto, evaluado en x0, resulta la matriz 0, o sea, vamos a decir 0 de n por n, o sea, es este 0 de n por n, pues es la matriz con puros ceros. Pues decimos que el sistema es esencialmente no lineal. Entonces, bueno, vamos a borrar algunas de estas cosas que ya explicamos para que no nos estorben. Pero el jacobiano pues lo vamos a conservar. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, si resulta que este jacobiano es 0 en ese punto de operación, pues entonces decimos que el sistema o nuestro modelo es esencialmente no lineal en ese punto. En nuestro punto de operación. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si nosotros calculamos nuestro sistema y nos damos cuenta que sucede esto, ya no puede ser linealizado, es decir, ya no vamos a poder pasar de esta representación no lineal a esta representación lineal. Aquí nos da 0. Entonces, pues es en esencia no lineal ese sistema. Por otro lado, si nuestro punto de alrededor de nuestro punto de operación no se satisface esta condición de que estos dos vectores sean linealmente dependientes, es decir, esto no pasa, pues tampoco podemos linealizar al sistema. Muy bien, pero ¿qué pasa con los sistemas? Voy a escribir otra vez el sistema no lineal original. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos la derivada del vector de estado respecto al tiempo igual a f de x más g por x, bueno, g de x vector por u? Este es el sistema no lineal original. Si nosotros tenemos este sistema y queremos evaluarlo en los puntos de equilibrio, es decir, que ¿qué tal si nuestros puntos de operación, a ver, esta para empezar es x mayúscula, si nuestro punto de operación resulta ser un punto de equilibrio del sistema, como los que hemos calculado en los modelos dinámicos, cuando hacemos la formulación de Euler-Lagrange y todo eso, pues hay que recordar, pues en el equilibrio la velocidad vale 0. Eso quiere decir que aquí quedaría la derivada de el equilibrio respecto al tiempo, y aquí tendríamos f en equilibrio, o sea, del valor del punto de equilibrio, más g del punto de equilibrio, por u, digamos de equilibrio también. Sin embargo, en los equilibrios la entrada tiene que estar apagada, porque si no el sistema se empieza a mover. Entonces u de equilibrio, por definición, pues es 0. Y cuando se hace 0 ese término, pues aquí obtenemos un 0. Todo este término tiende a 0 por esta razón. Ahora, como el punto de equilibrio es una constante, su derivada en el tiempo vale 0. Pues resulta que el offset en los puntos de equilibrio
es igual a 0 y por lo tanto el valor U nominal también va a ser 0. Entonces esto es agradable en los puntos de operación. Esta es una condición muy agradable, muy conveniente que tienen nuestros puntos de operación en el equilibrio, que es que el vector del sistema, el offset, en el equilibrio se anula. No así su jacobiano. Su jacobiano pues puede tener valores distintos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para demostrar esto. Y pues el valor de entrada es 0 en los equilibrios. Hay que recordar que esto es el equilibrio. Este sería la entrada en equilibrio, o sea 0. En los equilibrios del sistema hay que recordar que este no es en equilibrio, este es la entrada nominal. Entonces, si estamos trabajando alrededor de un punto de equilibrio, pues qué mejor, puesto que ya no vamos a tener este problema no se va a presentar. No necesitamos forzosamente la dependencia lineal entre estos dos vectores en el equilibrio y el offset, porque el control nominal pues va a ser 0, porque este vector se anula. De hecho, pues vemos que se satisface trivialmente, porque pues este vector pues sería el vector 0, y el vector 0 pues es el múltiplo de cualquier otro vector cuando lambda es 0. Entonces se satisface trivialmente. Ok, entonces pues ya que dijimos que hicimos todas estas deducciones, pues es hora de poner a prueba nuestro conocimiento para reforzar los conceptos de esta clase y tener que queden más afianzados, vaya. Y para hacer eso vamos a recurrir a nuestro ejemplo, el péndulo simple, pero esta ocasión lo voy a dibujar un poco diferente. Vamos a imaginarnos que aquí tengamos el punto de conexión respecto al marco de referencia estacionario, o sea, la Tierra. Vamos a imaginar pues que esto es un ancla y que aquí de este vértice colgamos un péndulo, desde luego. Vamos a colgar aquí un péndulo que forma sin lugar a dudas, un ángulo respecto a la vertical, y respecto a la vertical precisamente nosotros es que vamos a medir el ángulo del péndulo como estamos acostumbrados, o sea, ya lo hemos hecho varias veces en este curso. La única variación que vamos a hacer aquí con respecto a lo que ya conocemos es que en efecto en este punto del sistema, aquí en la articulación del sistema, esta ocasión vamos a considerar que sí hay presente un torque, es decir, un motor está moviendo a este sistema. Entonces no va a chocar con la tierra o algo, porque pues podemos imaginar que es como si tuviéramos aquí un motor eléctrico atornillado por acá una tabla, pero aquí pues tenemos un espacio libre y hacemos esta flecha, este eje suficientemente largo, y ahí le atornillamos un péndulo. Entonces pues esto puede girar libremente sin ningún problema. Entonces aquí vamos a suponer que pues el péndulo se puede mover en todo el rango, que no va a pegar con el techo, vaya, o con el piso. Entonces bueno, aquí este es el ángulo θ, sin duda. Aquí esta es la masa m del péndulo, su longitud L. No hay que olvidarnos de la fuerza de gravedad. Y entonces sí, ahora vamos a modelar este sistema. Ya sabemos que la energía cinética de esta cosa va a ser 1 medio de ml cuadrado por θ punto al cuadrado, porque ml cuadrado pues es el momento de inercia respecto a este punto para este péndulo. Y por otro lado, la energía potencial, pues si observamos y escogemos que U igual, bueno, este no es U minúscula, es la U de energía potencial. El eje de energía potencial U igual a 0, pues es esta horizontal. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí pues es el coseno, ¿verdad? L coseno de θ. Así lo vamos a escribir. Y pues está por debajo del eje de energía potencial, así que U
es igual a menos masa por gravedad por su altura, que en este caso pues es negativa, y tenemos aquí L coseno de teta. Ya tenemos T, ya tenemos U, nuestra disipación de Rayleigh en este caso vale 0, no la estamos considerando, pero ahora sí tenemos una entrada, es decir, Q es tau y es de una sola dimensión. Hay que recordar que en este ejemplo Q minúscula de las posiciones generalizadas pues es teta, Q punto es teta punto. Entonces sacamos nuestro modelo de Euler-Lagrange y nos queda una sola ecuación porque este sistema tiene solo un grado de libertad, uno solo. Entonces, ¿cómo nos queda en esta ocasión? Bueno, pues simple, es la derivada del tiempo de la energía cinética respecto a teta punto menos la derivada de la energía cinética respecto a teta más la derivada de U, o sea la energía potencial respecto a teta. No hay variación, no hay disipación de Rayleigh, no hay fricción. Todo esto es igual a Q mayúscula. Pero ¿quién es Q mayúscula en esta ocasión? Pues tau, el par de entrada que está actuando a este sistema. Ok, entonces vamos a resolver esto rápidamente. Pues si nos damos cuenta, aquí vamos a obtener ml cuadrada teta 2 puntos ya como este término completo. La energía cinética no depende de teta, entonces pues este se cancela trivialmente y aquí tenemos que nos va a quedar más mgl seno de teta, o sea lo que ya conocemos como modelo del péndulo simple. Y precisamente escogemos este problema, lo estoy escogiendo yo aquí porque es simple, es suficientemente simple. Igual a tau. Entonces ahora sí tenemos una ecuación del péndulo simple pero con un actuador. Bien, vamos a representar esto en variables de estado, pero previo a eso pues vamos a dividir todo entre ml cuadrada. Tenemos teta 2 puntos más g sobre l seno de teta igual a tau sobre ml cuadrada. Ahora asignamos variables de estado. Teta que sea x1, teta punto que sea x2, u que sea tau. Ok, entonces vamos a sustituir en esta ecuación. Nos vamos a dar cuenta que aquí con las variables de estado, aquí tenemos x2 punto más g sobre l seno de x 1 igual a u sobre ml cuadrado. Entonces podemos poner esto en forma de campo vectorial como lo habíamos hecho la vez pasada, solo que ahora con el actuador x1 punto, x2 punto. En este caso el campo vectorial del sistema, ¿cómo nos queda? Pues x1 punto, aquí lo podemos ver, pues es x2, entonces x1 punto es x2. x2 punto pues hay que despejar de esta ecuación, pero aquí en el campo vectorial f nos va a quedar menos g sobre l seno de x1. Cerramos este campo vectorial y aquí nos va a quedar 0 en la primera ecuación porque pues x1 punto pues no tiene nada que ver con la entrada en este ejemplo, y aquí pues vamos a tener 1 sobre ml cuadrado por u. Entonces en esta ocasión aquí tenemos a f de x, aquí tenemos a g de x, que en este caso resulta no depender de x, resulta ser constante, pero es un sistema no lineal con todas las de la ley por la presencia de este seno de x. Ok, ya que nos convencimos que esta es la representación en variables de estado del sistema no lineal y que es afín en la entrada de control porque queda multiplicado linealmente con el vector g de x, vamos a hacer dos cosas. Vamos a calcular qué sucede si nosotros queremos operar en un equilibrio, es decir, si teta es igual a 0, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a hacer eso, porque de todas maneras ya sabemos que este vector tiene los mismos puntos de equilibrio, pero vamos a comprobar que los obtenemos si nosotros utilizamos esta ecuación de aquí. Entonces este es f, y pues vamos a hacer que f sea igual a 0, o sea, f en el equilibrio, cualquiera que sea este estado de equilibrio,
Vamos a imaginar que no lo sabemos, ya sabemos que va a ser 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Entonces, imaginemos que no lo sabemos, pues tenemos que hacer que este vector, este campo vectorial que acabamos de deducir, sea igual a 0, como dice aquí, el vector 0. Entonces, de aquí se ve claramente en la primera ecuación, pues esto implica que x2 tiene que ser 0. Eso es lógico. ¿Quién es x2? x2 es θ punto. La velocidad tiene que ser 0 si es que buscamos estar en un equilibrio. Ahora, pues la ecuación de abajo implica que todo este término es igual a 0, pues cancelamos el g y el l y el menos, y resulta que seno de x1 es el que tiene que valer 0. Y nosotros sabemos qué significa eso. Significa que x1 son múltiplos enteros de pi, donde n pues es cualquier número entero. Lo que ya sabíamos. Entonces, en efecto, esto nos ayuda a calcular también nuestro punto de equilibrio si nosotros ya tenemos la representación en espacio de estados. Ok, entonces ya tenemos nuestros puntos de equilibrio. Vamos a seleccionar el punto de equilibrio igual a 0, o sea, n igual a 0. Nos da que θ tiene que ser 0. Sin lugar a dudas, porque x1, ¿quién es? Nuevamente, es θ. Entonces, ok, vamos a pensar que estamos aquí alrededor de esta posición. Ahí queremos ver cómo se comporta el péndulo. También lo selecciono porque ya sabemos cómo se va a comportar ahí el péndulo. Lo vimos la clase pasada y otras clases pasadas también. Se va a comportar como sistema lineal, desde luego, porque sabemos que el seno de x para ángulos pequeños pues tiende a x. Entonces, pues vamos a hacer esa simplificación. Pero, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula y lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el jacobiano de f en general de x. Ahorita no lo quiero evaluar en una constante en particular, porque lo vamos a necesitar un cálculo más adelante en este mismo video, que vamos a hacer muy rápido porque sí, ya se está haciendo tarde. Ok, entonces, muy bien. ¿Cuál es la parcial de f1, que es en este caso x2 respecto a x1? Pues 0. La parcial de x2 respecto a x2 pues es 1, es sí misma. Vamos a ponerla por aquí. La parcial de esta componente segunda respecto a x1 pues es menos g sobre l coseno de x1. La derivada del seno pues es el coseno. ¿Y cuál es la derivada de esta función respecto a x2? Pues no depende de x2. Entonces, en este caso, este es nuestro jacobiano del sistema. Como pueden ver, consta de funciones del estado, o sea, no necesariamente son todas estas constantes. Ok, pero pues aquí lo queremos evaluar alrededor de este equilibrio. Y nuestro punto de equilibrio es x1, 0, x2, 0. O sea, el estado de equilibrio que estamos seleccionando aquí es el vector 0,0. 0 en x1, 0 en x2, porque n es igual a 0. Entonces, pues si lo sustituimos, bueno, estos términos quedan iguales. Entonces, aquí lo voy a escribir así, df de x de equilibrio, aprovechando que tenemos quién es x de equilibrio aquí arriba directamente, es 0. ¿Cuál es el coseno de x1, que es 0? Pues el coseno vale 1, entonces aquí tenemos menos g sobre l. Y luego aquí pues tenemos esta situación. Además, en este mismo ejemplo, g de x en equilibrio, aunque sea del 0,0, es decir, le podemos poner vector 0 si gustamos, y en ese contexto, pues aquí es g de 0, pues no depende de x, entonces pues queda igual a sí mismo, es una constante, 1 sobre ml cuadrado. Entonces ya tenemos todo para hacer nuestra representación lineal. Ya que sabemos cómo calcular esto, bueno, lo que no quisiera borrar es esto de aquí, porque ahorita nos lo vamos a encontrar, pero ya sabemos cómo calcular el jacobiano. Ya vimos que esto se cumple en variables de estado,
De hecho, esta fue una condición para haber calculado los puntos de equilibrio. Hacemos U en equilibrio igual a 0, es decir, ahorita estamos asumiendo que precisamente tau aquí es igual a 0, el sistema está apagado y por eso quedó en reposo. Bueno, vamos a terminar de representar este sistema en las componentes lineales alrededor de este punto, pero bueno, ya hicimos todos estos cálculos aquí. Entonces voy a eliminar esta representación, pero vamos a conservar esta que tenemos arriba para que observemos en qué condiciones se puede cuando es de operación, pero no necesariamente el equilibrio. Entonces, ok, aquí pues ya tenemos quién es el jacobiano. Fíjense que las variaciones pues van a ser pequeñas oscilaciones del ángulo θ, o sea que podríamos decir lo siguiente, si lo transcribimos tal cual, a ver, ok, en este color. Entonces, si lo transcribimos nosotros tal cual, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues x1 punto, pero nos acordamos que ahora son los deltas de x, delta de x2 punto, con eso formamos un vector, es el que tenemos aquí, es igual al jacobiano evaluado en el punto de operación, ya lo tenemos, es esta matriz de coeficientes, 0, 1 menos g sobre L, y aquí 0, multiplicado pues por el vector de estado en términos de las variaciones, o sea de x1, de x2, delta pues, más g evaluado en el equilibrio. Como el equilibrio es 0, pues esta es la g que obtenemos. Tenemos 0, 1 entre ml cuadrado. Todo esto por u. Bueno, acordémonos. Aquí en realidad debí de anotar la variación de u, pero en los cálculos que teníamos aquí abajo sí teníamos ese dato, la variación de u. Nada más hay que recordar que u es lo que teníamos apuntado por aquí. U es ese u nominal al que le pusimos u0 más delta de u. Hay que acordarnos de eso, y en este caso este u nominal pues valió 0, entonces aquí tenemos delta de u. O sea, si vale 0, pues desde luego aquí solo nos queda delta de u. Pero bueno, esto es en general. En esta representación azul, u es igual a u0 más delta de u, pero delta de u, o sea, u0, el par nominal, ¿qué par le tengo que poner yo para que me deje en este punto? Pues 0. No tengo que hacer nada, de hecho solito se cae ahí, la gravedad es la que hace el trabajo. Entonces, si el par nominal es 0, pues entonces u es lo mismo que delta de u. O sea que yo puedo utilizar u en vez de delta de u. O sea que no está tan mal lo que había escrito yo aquí, que realmente fue saltarme un paso. Lo mismo vamos a observar aquí con estas x, porque hay que recordar que delta de x1 pues sería x1 menos el punto de operación en x1, pero ¿quién es? Pues θ de 0, en nuestro equilibrio. Este es nuestro equilibrio, este sería θ igual a 0, entonces pues menos 0 en este ejemplo, pues es solo x1. Así que yo aquí, en vez de utilizar delta, puedo utilizar la variable x1. Lo mismo sucede en dx2. Si en vez de utilizar esta variación me doy cuenta que aquí tenemos la velocidad, o sea θ punto menos pues 0, que es en el punto de equilibrio, es lo que vale la velocidad alrededor del punto de equilibrio, pues entonces resulta que delta de x2 también es precisamente solamente x2, y entonces sus derivadas respecto al tiempo pues también terminan por ser x1 y x2. Así que todo esto lo hice para que veamos que no tenemos por fuerza que utilizar estas variables. Sí son incrementos, pero podemos utilizar las variables originales. Después de todo, pues también representan al ángulo cerca del punto de equilibrio. Entonces aquí tenemos x1 punto, 0, 1 menos g sobre L,
0 por x1, x2 más 0, 1 sobre ml cuadrado por u. O sea, este es el modelo lineal correspondiente a este sistema alrededor del vector 0. Entonces, aquí le podríamos poner linealizado, ¿verdad? Eso sí, ¿alrededor de quién? Cuando x o fue el vector 0, o sea, el punto de equilibrio. Este de aquí, cuando n fue igual a 0. Entonces, pues pasamos de este modelo no lineal a este modelo lineal. Ahora sí, pues aquí tenemos la derivada del vector de estado igual a una matriz de coeficientes, la matriz del sistema, por el vector de estado, más este de aquí, pues b, una matriz de coeficientes también, un vector en este caso, por u. Esto es lineal. Entonces, conseguimos linealizar alrededor del equilibrio sin ningún problema, eso fue muy fácil. Ok, voy a conservar este modelo lineal, pero lo voy a escribir aquí. Al fin que ya hicimos todos esos cálculos, este es el modelo lineal. Aquí lo que vamos a hacer ahora es realizar los mismos cálculos, pero cuando nosotros seleccionemos el punto de equilibrio como otra cosa. Entonces, ¿qué puede ser esa otra cosa? Vamos a imaginarnos en este dibujo que ahora no queremos que el péndulo esté propiamente allí en esa posición. Vamos a dibujarlo en otra posición respecto a la cual pues podamos calcular de una forma más fácil, ¿verdad? O sea, ya no queremos que nuestro péndulo esté alrededor de esta posición 0. Lo que ahora vamos a querer es que nuestro péndulo esté en alguna otra posición. Ya tenemos el modelo, o sea, sigue siendo este su modelo no lineal del péndulo. No importa cuál sea el valor alrededor del cual nos encontremos. Entonces, lo único que vamos a hacer pues es imaginarnos que tenemos esta vez el péndulo en otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí a 90 grados? Si nosotros queremos dejar el péndulo aquí a 90 grados respecto a la vertical, pues no podemos dejarlo solo, tenemos que aplicarle un torque constante que lo mantenga allí. A ese valor es al que nos referimos como la entrada nominal. Entonces, si nosotros queremos encontrar un modelo de este sistema, pero que describa cómo se mueve el péndulo en la vecindad de θ igual a pi medios, aquí lo vemos, este sería alrededor de esa vecindad, es decir, que nosotros queremos que este sea nuestro θ de operación, pi medios, pues nos va a describir cómo se comporta cuando oscila en alguna vecindad, pero pues relativamente pequeña. Sin embargo, queremos encontrar un modelo lineal, algo como esto, porque no queremos trabajar con el modelo no lineal por alguna razón. Entonces, generalmente la razón pues es control. Entonces vamos a aquí a quitar esto y vamos a ver qué obtenemos. Bueno, pues ya tenemos el jacobiano, ya sabemos quiénes son las variaciones. Aquí solamente hay que decir quién es nuestro punto de operación, y nosotros queremos que, pues, si el péndulo va a estarse moviendo por aquí cerca, no le podemos permitir tener velocidades angulares grandes porque nos saldríamos rápido de esa vecindad. Entonces, el punto de equilibrio que ahorita vamos a seleccionar en este caso, cuando estamos alrededor de 90 grados, pues tendría que ser θ de operación. Ahí ya no es equilibrio. De hecho, si lo apagamos, pues se cae el sistema. Y aquí sería θ punto de operación. Aquí este es pi medios. Este pues va a ser 0. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos esta circunstancia? Además, recordando que, pues, ¿quién es x1? x1 pues es θ. En este caso sería x1 de operación y este sería x2
de operación. Entonces este es nuestro estado de operación. Esto es lo que llamamos X de operación, el que siempre nos hemos referido aquí. Entonces, ok, pues ya nada más sustituimos en nuestro modelo esta ecuación, o sea, sustituimos estos valores, ya tenemos quién es el jacobiano, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a reemplazarlo en el valor en que nos encontramos, pero aquí sí tenemos que darnos cuenta cuál es f, primero que nada, quién es f, o sea, este f, pero en el valor de operación. Pues f en ese valor de operación, pues x2, ¿quién es? 0. Pero ¿quién vale x1? Pues pi medios. Entonces tendríamos menos g sobre l seno de pi medios. Y seno de pi medios pues es 1. Entonces en esta ocasión no me da un equilibrio 0. De hecho aquí me da menos g sobre l. Esto no es 0. Este vector pues es diferente del 0 al que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos encontrar alguna dependencia lineal entre estos vectores, porque, nuevamente, ¿quién es g de x? Pero evaluado en 0, pues es este vector evaluado en x de operación. Pero como es constante y no depende de x, me va a quedar exactamente el mismo. Entonces me queda 0 y aquí queda 1 sobre ml cuadrado. Este es g en operación. Y me puedo dar cuenta que en este caso sí son linealmente dependientes. La primer componente vale 0 y entonces pues todo queda con calcular cuánto tiene que ser este u0, para lo cual pues vamos a establecer esta igualdad. O sea, tenemos que establecer esta igualdad de aquí, y eso es fácil de calcular. O sea, podemos ser más críticos y establecer la igualdad pues desde aquí, porque hay que acordarnos que la forma que tomaba esta condición era que f, o sea nuestro offset, tenía que cancelarse con g por u0. Entonces eso lo podemos establecer fácilmente. Aquí en este caso pues tenemos quién es este f en el punto de operación sin ningún problema. Aquí tenemos quién es g también sin mayor problema. 0. 0, 1 sobre ml cuadrado por u0. Ese es el valor que nosotros queremos encontrar. Todo esto tiene que ser, pues recordemos, 0, tiene que ser linealmente dependientes. Entonces aquí en la primera ecuación de arriba pues no hay problema, puedo escoger cualquier u0, pero en la ecuación de abajo pues tengo que escoger menos g sobre l más u sobre ml cuadrada igual a 0, y por lo tanto podemos despejar. Entonces despejamos ciertamente, tenemos u sobre ml cuadrado igual a g sobre l, y de aquí pues despejamos bueno, este es u0. Despejamos el valor nominal que debe tener la variable de control, y entonces pues nos va a quedar g, si nos damos cuenta pues se va a cancelar una de las l's, entonces aquí nos va a quedar mg por l, ¿cierto? Bueno, eso no es coincidencia. ¿Qué representa? Ok, pues representa, hay que recordar que en todo esto tenemos inmiscuida la fuerza de gravedad. Así que este péndulo tiene un peso. La masa del péndulo era m. Entonces el peso del péndulo es m por g. En la posición que vemos respecto a este punto, pues el brazo de palanca de esta fuerza es el torque, ¿verdad?, que nosotros vemos. El brazo de palanca es L, la longitud del péndulo, y el torque pues va en el sentido contrario de teta, como lo estamos midiendo, o sea, va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, así en esta posición, el mecanismo ejerce, o sea, tiene un par respecto a su punto de giro, que es igual a menos mgl, o sea, su peso por su brazo de palanca. Aquí hay 90 grados,
Por supuesto sería del seno del ángulo que forman entre esas dos cosas, pero pues es 90 grados, vale 1. Y pues va hacia abajo porque, o sea, es negativo porque va en sentido contrario en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces este es el torque que lo mantiene en equilibrio, pensémoslo como el torque nominal, que para nosotros es exactamente U0. Entonces aquí hemos encontrado quién es este U0 de aquí. Entonces vamos a pensar precisamente en esto ahorita que resolvamos el ejemplo de la linealización. Bien, ¿qué más? Bueno, desde luego tenemos que evaluar esta variable, pero ahora en este punto de operación tenemos que evaluar este jacobiano. Es lo que voy a hacer aquí. Evaluamos el jacobiano en nuestro punto de operación y ya prácticamente tendríamos todos para encontrar nuestro sistema lineal. Entonces aquí pues vamos a tener 0 y el coseno de pi medios, pues si nos damos cuenta aquí es coseno de x1 en equilibrio, bueno, en operación es pi medios, pues nos va a dar un 0, entonces vamos a tener 0, 0, 1 y 0. Esta matriz no fue puros ceros, entonces pues sí se puede representar, aún así va a tener ciertos problemas, pero sí nos va a permitir una representación lineal válida alrededor de este punto. No quise escribir puntos intermedios porque no quiero hacer cálculos que me vayan a dar valores diferentes de 1 y menos 1 con las funciones trigonométricas, pues por objetivos de este video. Pero si no, pues hay que sacar la calculadora y es lo de menos. Ok, entonces aquí tenemos este vector, este jacobiano, pero evaluado en este punto de operación. Entonces voy a quitar estos cálculos de aquí que correspondían al caso anterior que nos dio este modelo alrededor de 0. Lo único que vamos a hacer es conservar nuestro sistema no lineal original. Desde luego este linealizado pues ya va a ser respecto a otro punto. Ok, entonces vamos a obtener esa representación, que es la que tenemos aquí. Sería la variación delta de x1 punto, la variación delta de x2 punto, es igual a este jacobiano que encontramos, 0, 1, 0, 0, por delta de x1, delta de x2, más lo mismo, g, ¿verdad? 0, 0, 1 sobre ml cuadrado por delta de u. Entonces, esta es nuestra representación lineal para este sistema. Aquí, nuevamente, ¿quiénes son estos incrementos? Es importante decirlo alguna vez. Delta de x1, pues es el valor de nuestra variable, en este caso x1, que es teta, menos el punto de operación, que es menos pi medios. O sea, esto básicamente es teta menos pi medios. Y pues eso es lógico. Si nosotros vemos esto como variación alrededor de este punto, la variación de teta, pues es lo mismo que el ángulo teta menos pi medios, ¿verdad? Menos este ángulo recto. Entonces, eso es lo que representa nuestra nueva variable. Pero por la pura geometría, pues nos damos cuenta que de hecho, pues es otra medida del ángulo teta respecto al eje X y no respecto al eje Y, pero bueno, eso es evidente. Delta de x2 pues es x2 menos el punto de operación en x2, pues en este caso es 0, y entonces esto no es otra cosa sino teta punto menos 0, o sea, pues vuelve a ser solo la velocidad angular. Aquí pues ¿quién es delta u? Definitivamente esa es otra variable. Aquí sí hay que recordar esto. O sea que de este sistema original, si yo quiero que se comporte de esta forma,
lo que tengo que hacer aquí es sustituir este U por su expresión correspondiente. El par nominal U0, que en este caso fue MGL, más diferencial de, bueno, variación de U. Entonces, todo esto es U. ¿Y esto qué significa? Pues recordemos, U es el torque de entrada del motor, ese es el torque. Entonces el torque está compuesto, para que yo opere linealmente en este rango, tengo que precompensarlo, o sea, tengo que compensarle el valor que ejerce este momento. O sea, este de aquí, este 0, este MGL, entonces tengo que compensarlo con ese valor y a partir de ahí pues causar variaciones pequeñas sobre tau que me permitan que el sistema se mueva sin salirse de la vecindad seleccionada. Entonces eso sí es algo que tenemos que tener siempre en mente y para que este sistema se comporte de esta forma. Entonces delta de U, bueno, ¿quién es? Aquí lo estamos diciendo. Si nosotros queremos ver todo desde el punto de vista del motor, o sea desde U, o sea desde tau, pues tenemos que despejar. Entonces U es igual a MGL más variación de U, pero en mi modelo habla de la variación de U. Entonces reemplazo la variación de U, ¿verdad? La despejo, aquí quedaría variación de U es igual a U. Este sería el par que aplica el motor menos U0, o sea menos MGL. Entonces pues aquí podemos pensar que a su vez podemos aquí reemplazar esta variación de U y escribirle esto que acabamos de encontrar. O sea que eso porque queremos trabajar con el torque, es decir, cuánto torque le tenemos que poner. Si yo hago el cálculo respecto a delta de U, como decía aquí al inicio mi modelo, pues entonces a lo que yo calcule le tengo que sumar ese torque que compensa el torque de la gravedad. Aquí sería desde luego tau menos mg por L. Pero desde luego nos conviene más bien manejarlo pues como delta de U. Así hacemos los cálculos en este modelo lineal y lo que resulte, por ejemplo, si lo queremos controlar, hacemos la ley de control sobre delta de U y ya nada más nos acordamos que hay que obtener el par completo del motor. Y aquí pues tenemos nuestra ley de control más par compensado, o sea el famoso U0, y a eso pues se puede extender. En este caso es muy sencillo, muy simple, pero en sistemas con más articulaciones y más grados de libertad pues se le conoce como compensación de gravedad. Aquí está la gravedad. La compensación de la gravedad. Y pues es una simplificación de una técnica que se usa mucho en robótica llamada el par calculado. Sin embargo, bueno, eso es otro cuento, eso es otra historia. Y en este caso pues hemos logrado llegar a conclusiones importantes y nos estamos dando cuenta que entre estos dos modelos pues sí que hay una diferencia, o sea, no se comportan igual. Este y este sin duda son diferentes. Este es lineal alrededor del 0. Si no me salgo de una vecindad, este modelo se satisface. Si me muevo a otra vecindad alrededor de 90 grados, no es este modelo el que vale, es este que vale en términos de modelos lineales, pero pues ambos proceden del modelo general, que es un modelo no lineal. Entonces, bueno, este video sí ya fue muy largo. Fue yo creo que casi como una clase presencial. Entonces pues vamos a dejarla aquí. Sé que estuvo largo el video, pero era necesario abordar estos temas de una vez. Entonces si tienen alguna duda o pregunta, pues ya saben, me la dejan en los comentarios o en Classroom. Y pues espero que se encuentren muy bien en esta noche lluviosa y que estudien mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.